La puerta giratoria del banco crujió suavemente mientras Samuel Thompson, un anciano negro con saco gris oscuro y sombrero ligeramente ladeado, ingresaba con paso lento pero firme. Todos los ojos se volvieron hacia él, y un murmullo de incredulidad recorrió la sala. «Soy el dueño de este banco», dijo con voz profunda, serena, pero cargada de autoridad, mientras los empleados intercambiaban miradas incrédulas y contenían risas nerviosas. Nadie esperaba que alguien de su edad y apariencia pudiera tener tal poder. Los relojes parecían latir más lento mientras él avanzaba, como si cada paso removiera una capa invisible de arrogancia. La directora, Claudia, frunció el ceño y se inclinó sobre su escritorio, lista para interrumpir, pero algo en su porte silencioso la hizo dudar. Una tensión eléctrica llenaba la sala, incredulidad, curiosidad y un temor que nadie quería reconocer. Samuel se detuvo frente a la recepción, levantando ligeramente la mano como en un saludo solemne. Las risas contenidas de los empleados se convirtieron en murmullos incómodos mientras él hablaba de su propiedad con detalles que parecían imposibles de ignorar. Nadie se atrevía a desafiarlo directamente, pero la incredulidad seguía pesando en el aire. Su mirada recorrió la sala lentamente, evaluando cada reacción, cada gesto de burla que pronto encontraría su consecuencia. La tensión creció como un hilo invisible que unía a todos en una anticipación silenciosa. Samuel hablaba con la calma de quien conoce secretos que otros temen descubrir. Y esa serenidad empezó a calar en la mente de los presentes, erosionando lentamente la seguridad que creían tener. Los murmullos se intensificaron y un empleado más atrevido, Javier, hizo un comentario burlón que provocó una risa general. Samuel sonrió levemente, sin alterar su compostura, como si hubiera esperado exactamente ese momento. Su mirada se cruzó con la de Javier y, en silencio, transmitió algo que heló la sangre de quien lo miraba. No era un anciano indefenso, y su paciencia tenía límites que nadie conocía. El tiempo parecía ralentizarse mientras la sala se llenaba de una sensación de amenaza contenida, invisible pero innegable, y todos empezaban a preguntarse si habían cometido un error subestimando a aquel hombre. La directora Claudia se levantó de su asiento, intentando imponer autoridad con voz firme y pasos decididos. «Esto es ridículo. Señor, debe retirarse inmediatamente», dijo. Pero Samuel simplemente ladeó la cabeza, con una serenidad que desarmaba la arrogancia. Cada palabra de Claudia parecía perder fuerza ante su calma absoluta, y la risa que al principio había rodeado al anciano se transformó en un silencio expectante. Algo en la manera en que lo miraban les hizo sentir que sus propias inseguridades se exponían, y que quizás habían subestimado un poder que no conocían. El silencio se volvió absoluto cuando Samuel, con voz pausada, comenzó a relatar la historia de su propiedad sobre el banco, nombres y fechas exactas, documentos que nadie esperaba. La incredulidad inicial se convirtió en sorpresa, y algunos empleados miraban entre sí, cuestionando lo que siempre habían dado por sentado. La tensión alcanzó un punto crítico. La risa se había extinguido, y el miedo, sutil pero profundo, se instaló en la sala. La sensación de que algo aterrador estaba por suceder se hacía presente mientras Samuel mantenía la calma absoluta, dueño no solo del banco, sino también de la mente de quienes lo subestimaron. Tras el enfrentamiento inicial, Samuel se retiró unos pasos, observando con precisión cada movimiento dentro del banco.
Cada empleado, cada cliente parecía vulnerable bajo su mirada serena y calculadora. Los murmullos y risas de antes se transformaron en susurros tensos. Incluso Claudia Rivera comenzó a cuestionar su propia autoridad. Samuel ya había notado pequeñas debilidades, nombres olvidados, documentos mal archivados, gestos de arrogancia que podrían costarles caro. La calma del anciano contrastaba con el creciente nerviosismo de todos los presentes, preparando el terreno para la venganza silenciosa que se avecinaba. Esa tarde, Samuel comenzó a recorrer el banco con pasos medidos, como si cada movimiento fuera un juego de ajedrez invisible. Las computadoras mostraban errores inexplicables, algunas transacciones desaparecían, y pequeñas alarmas se activaban sin razón aparente. Los empleados intercambiaban miradas nerviosas, preguntándose si eran víctimas de su propia incompetencia o de algo más siniestro. Cada gesto del anciano, cada sonrisa apenas perceptible, hacía que la sala se sintiera cada vez más opresiva y controlada por alguien que parecía conocer todos los secretos ocultos. En la sala de reuniones, Samuel pidió hablar con la directora, y mientras Claudia exponía su autoridad, él permaneció inmóvil, escuchando atentamente cada palabra. Su silencio era más poderoso que cualquier reproche, y su mirada penetrante hacía que los documentos y los contratos parecieran irrelevantes ante su presencia. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Incluso los empleados más confiados sentían un escalofrío al contemplar al anciano, como si cada gesto suyo desvelara errores ocultos que podrían destruir. Pequeños incidentes continuaron durante el día. Cajeros automáticos fallaban, clientes se quejaban de transacciones incorrectas, documentos se extraviaban. Samuel se limitaba a observar con una calma desconcertante, mientras los empleados se miraban entre sí con miedo y confusión. Cada error parecía estar estratégicamente diseñado para exponer la vulnerabilidad de quienes alguna vez lo subestimaron. La sensación de que algo aterrador se acercaba se hacía cada vez más palpable. Al final del día, mientras el sol comenzaba a ponerse y la luz dorada entraba por los ventanales, Samuel se retiró hacia la salida con un paso pausado. Las miradas de todos lo seguían, mezcla de respeto y temor, conscientes de que algo mayor estaba por revelarse. Nadie podía predecir el alcance de su venganza, pero todos sentían que su paciencia tenía límites que pronto serían probados. La calma del anciano se sentía como una amenaza silenciosa que marcaba el inicio de un desenlace inevitable. Al abrir el banco la mañana siguiente, los empleados se encontraron con sistemas bloqueados y errores inexplicables en las cuentas de los clientes. La confusión se extendió como un virus silencioso. Samuel permanecía en el vestíbulo, apoyado contra una columna de mármol, observando cada gesto con calma perturbadora. Sus ojos recorrían la sala, registrando los temores recién nacidos en las miradas de quienes lo ridiculizaron. Cada pequeño fallo parecía cuidadosamente calculado, un aviso silencioso de que su paciencia se había agotado y que el orden habitual del banco estaba a punto de desmoronarse. Pequeños incidentes continuaron durante la jornada. Un cajero automático que no dispensaba efectivo, documentos importantes extraviados, clientes quejándose de transferencias erróneas. Los empleados comenzaban a comprender que no se trataba de accidentes casuales. La calma de Samuel era casi opresiva, como si midiera cada reacción y sembrara temor en quienes alguna vez lo ignoraron. Cada gesto suyo, cada paso silencioso, convertía la rutina del banco en un terreno peligroso y desconocido, donde la autoridad real había cambiado silenciosamente de dueño. Samuel solicitó una reunión privada con Claudia en su oficina. Allí, mientras la directora intentaba mantener su autoridad,
Los archivos de clientes comenzaron a desaparecer de las pantallas y las impresoras emitían documentos erróneos. Cada error parecía una advertencia silenciosa. Subestimarlo había sido un grave error. Claudia, por primera vez, sentía que su control sobre el banco se desmoronaba lentamente, mientras Samuel, tranquilo e imperturbable, esperaba que la tensión llegara a su punto crítico. Por la tarde, las irregularidades se volvieron públicas. Clientes se quejaban con gritos de confusión, y los empleados no podían explicar lo que ocurría. Samuel caminaba entre ellos como un espectador que conoce los secretos más oscuros de quienes lo ridiculizaron. Ponti, en Kino Kwa elendaba su mirada silenciosa transformaba el miedo en palpable, y cada pequeño error provocaba un efecto dominó que desestabilizaba la rutina del banco. La sensación de que la venganza estaba en marcha se volvía cada vez más intensa, y nadie podía anticipar hasta dónde llegaría. Al final del día, un silencio pesado cubrió la sala. Los errores persistían, y la rutina habitual se había quebrado. Samuel permaneció en el centro del vestíbulo, la calma en su rostro contrastando con el caos que lo rodeaba. Claudia y los empleados comprendieron, por primera vez, que habían subestimado al anciano. La sensación de vulnerabilidad y terror silencioso marcaba un antes y un después. La venganza de Samuel había comenzado, y el banco ya no era el mismo. Al abrir la caja fuerte principal, Samuel extrajo un sobre antiguo, cuidadosamente sellado. La sala entera quedó en silencio mientras sostenía documentos que nadie esperaba ver. Escrituras, certificados de propiedad, registros legales que confirmaban su verdadera autoridad. Claudia Rivera y los empleados quedaron boquiabiertos. La incredulidad se transformó en un miedo silencioso. Por primera vez, todos comprendieron que habían sido engañados por su apariencia y subestimado a un hombre que, en su calma, controlaba todo el destino del banco. Samuel comenzó a explicar con voz firme y pausada cada documento, cada fecha, cada firma que confirmaba su propiedad. La sala estaba suspendida en un tiempo extraño, donde cada palabra caía como un martillo sobre la arrogancia que había predominado hasta ese momento. Los murmullos nerviosos se extinguieron. La incredulidad dio paso al reconocimiento temeroso de su autoridad. Nadie podía escapar de la evidencia que él desplegaba con precisión meticulosa. Claudia intentó objetar, preguntando cómo era posible que jamás lo hubieran visto reclamar su propiedad antes sin. Samuel, con una leve sonrisa, explicó que había dejado que la arrogancia y la codicia de otros se mostraran por sí mismas. Cada error, cada burla, cada desprecio había sido registrado cuidadosamente, y ahora la evidencia estaba sobre la mesa punto. La sensación de impotencia comenzó a permear el ambiente. Nadie tenía control salvo él, y el miedo a su venganza crecía silenciosamente en cada mirada. Los empleados comenzaron a intercambiar miradas, reconociendo silenciosamente la verdad. Las risas del pasado se habían extinguido, reemplazadas por un respeto cauteloso y un miedo creciente. Samuel permaneció impasible, observando cómo el reconocimiento de su poder se extendía entre ellos. La tensión era casi tangible. El banco, hasta ese momento un lugar de rutina y autoridad artificial, se había convertido en un escenario donde la venganza silenciosa comenzaba a manifestarse con fuerza creciente. Finalmente,
Samuel cerró los documentos y los colocó sobre el escritorio con un gesto sereno. Cada persona en la sala comprendió que el orden había cambiado. Su paciencia y meticulosidad habían transformado la incredulidad en miedo, y la autoridad que alguna vez pensaron tener ya no existía. Claudia, Javier y todos los demás entendieron, con un silencio pesado y lleno de respeto temeroso, que aquel anciano con saco gris no solo era el dueño del banco, sino también maestro de la venganza que apenas comenzaba. Al día siguiente, Samuel comenzó a cambiar las contraseñas de acceso, bloquear sistemas y mostrar evidencias de negligencia en cada departamento. Los empleados corrían de un lado a otro, incapaces de resolver los problemas que surgían de manera aparentemente calculada. Cada gesto del anciano parecía medir el temor en los ojos de quienes antes se habían burlado de él. La tensión era palpable. El banco entero se había transformado en un tablero donde cada movimiento de Samuel generaba pánico silencioso y humillación contenida. Samuel organizó una reunión de emergencia con Claudia y todo el personal clave. Frente a ellos, proyectó en pantalla cada error, cada fraude, cada negligencia que había sido ignorada durante años. Cada mirada se volvió más pálida. Cada suspiro contenía miedo y vergüenza. Su calma contrastaba con la desesperación que llenaba la sala. La venganza no era solo controlar el banco, sino exponer públicamente la incompetencia que había permitido que la burla y la arrogancia dominaran el lugar. Pequeñas alarmas sonaron. Cajeros automáticos dejaron de funcionar y clientes recibieron mensajes confusos sobre sus cuentas. Cada incidente parecía diseñado para evidenciar la incompetencia de los empleados, mientras Samuel caminaba entre ellos con una serenidad perturbadora. La atmósfera se cargó de miedo. Lo que antes era rutina, ahora era caos bajo la dirección silenciosa de un anciano que nadie había tomado en serio y cuya paciencia se había agotado de forma aterradora. Samuel detuvo la reunión y señaló a cada persona, recordando errores pasados, nombres olvidados y negligencias que habían permitido que la burla floreciera. La sala estaba en completo silencio. Incluso la directora, Claudia, no podía articular palabra. Cada acusación, cada evidencia presentada, parecía pesar toneladas sobre los hombros de los presentes. La venganza de Samuel no era violenta, pero sí absoluta. Una humillación perfecta que nadie podría ignorar ni olvidar. Al finalizar la jornada, el banco estaba silencioso. La humillación y el miedo se habían instalado como una nueva ley no escrita. Samuel, con su calma inquebrantable, se dirigió a la salida mientras cada empleado lo observaba con respeto temeroso. La venganza había alcanzado su punto máximo. Los subestimadores habían aprendido de la manera más aterradora que la autoridad no siempre se mide por la apariencia, y que quien parecía indefenso podía convertirse en juez y ejecutor de su destino. Claudia, agotada y humillada, enfrentó finalmente a Samuel en su oficina. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba recuperar autoridad con palabras vacías. Pero Samuel permaneció sereno, casi imperturbable. Cada gesto suyo medía la desesperación de Claudia y de los empleados presentes. La atmósfera era eléctrica. La tensión contenida de días pasados explotaba en un silencio expectante, donde cada respiración parecía resonar más fuerte que cualquier grito. La confrontación no necesitaba violencia. Bastaba la calma aterradora del anciano para imponer justicia. Con una voz firme, Samuel comenzó a enumerar todas las decisiones negligentes de Claudia que habían comprometido al banco. Cada nombre, cada error,
Cada descuido se proyectaba como un juicio silencioso. La directora intentó replicar, pero sus palabras sonaban huecas frente a la autoridad y evidencia que Samuel desplegaba. La confrontación se convirtió en un acto de exposición y poder, donde la superioridad del anciano no necesitaba levantar la voz para aplastar la arrogancia que alguna vez lo ignoró. Samuel pidió a Claudia que reconociera públicamente sus errores ante todo el personal. Cada palabra pronunciada por la directora temblaba, mientras todos los empleados escuchaban con atención, absorbiendo la magnitud de la autoridad real de Samuel. La tensión era palpable. Cada mirada hacia él reflejaba respeto temeroso y reconocimiento de su poder. Nadie cuestionaba ya su derecho. La venganza se había convertido en lección y advertencia a todos. Claudia, con voz temblorosa, admitió sus fallos y negligencias. Cada palabra parecía liberar tensión y al mismo tiempo confirmar la dominación silenciosa de Samuel. Los empleados, que antes se habían reído y burlado, ahora miraban con mezcla de respeto y miedo. La confrontación no había terminado con gritos ni amenazas, sino con la evidencia, la calma y el dominio psicológico de un hombre que había esperado el momento preciso para reclamar lo que siempre fue suyo. Finalmente, Samuel se levantó y dio un paso hacia la puerta, con la calma de quien ha ganado sin luchar. Todos los presentes permanecieron en silencio, conscientes de que la lección había sido aprendida de la manera más aterradora posible. Claudia, Javier y los demás entendieron que la autoridad y el respeto no dependen de la apariencia ni de la edad, sino de la paciencia, la preparación y la precisión de quien controla los hilos invisibles del poder. La confrontación había terminado, y el banco ya no sería el mismo. Con la calma que lo caracterizaba, Samuel supervisó el banco desde su despacho por última vez esa mañana. Cada empleado estaba ahora consciente de su autoridad, y el respeto silencioso reemplazaba al miedo inicial. Claudia, aunque todavía temerosa, comprendía la magnitud de sus errores y se había comprometido a cumplir con las nuevas directrices que Samuel establecía. La rutina del banco comenzaba a reconstruirse, pero bajo la vigilancia atenta de un dueño que había esperado pacientemente para reclamar lo que siempre fue suyo. Mientras caminaba por el vestíbulo, Samuel observaba a cada cliente y empleado. La tensión se había transformado en respeto y admiración silenciosa. Aquellos que habían dudado de él ahora comprendían que la paciencia y la preparación de un anciano subestimado podían superar la arrogancia de años de poder mal ejercido. Cada paso suyo proyectaba seguridad y dominio, dejando claro que el banco ahora estaba en manos de alguien que valoraba tanto la justicia como la precisión. Al salir del banco, Samuel miró una última vez la sala que había transformado con paciencia y precisión. No había gritos ni violencia, solo la certeza de que la justicia había sido cumplida. Cada persona que alguna vez lo subestimó había aprendido la lección más aterradora, que el respeto no se exige, se gana, y que la verdadera autoridad a veces se oculta tras la apariencia más frágil. La ciudad continuaba su ritmo, ajena a la calma imponente de un hombre que había reclamado lo que era suyo. La noche cayó sobre la ciudad, y Samuel se perdió entre las sombras de las calles, como un juez invisible que deja tras de sí una lección imborrable. Los empleados del banco, aún con la tensión reciente recorriendo sus cuerpos, comenzaban a reorganizar sus labores con un respeto que antes no existía. La calma del anciano contrastaba con la ansiedad que había sembrado, un equilibrio perfecto entre miedo, admiración y justicia silenciosa. En el silencio de la noche, la figura de Samuel se desvanecía, dejando un banco transformado y un recuerdo imborrable en quienes alguna vez dudaron de él. Su venganza había sido sutil, calculada
y aterradora en su perfección. El respeto silencioso, la autoridad firme y la justicia invisible quedaban como legado de un hombre que demostró que la verdadera fuerza no reside en la apariencia, sino en la paciencia, la inteligencia y la inteligencia. Determinación de quien espera el momento exacto para actuar.